Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Bienvenidos a un nuevo debate en Hora 20 para analizar hechos de coyuntura. Estaremos debatiendo si la decisión de exigir el carnet de vacunación para entrar a determinados lugares es una medida que contribuye a la vacunación o si por el contrario es una limitación de libertades. También vamos a mirar un poco la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad y la decisión del Consejo de Estado en la nueva terna para reemplazar el cargo de magistrado saliente. Bienvenidos, Larisa Pisano, politóloga, periodista, columnista del Espectador. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Un saludo a los oyentes y qué felicidad ver a este panel de amigos. Saludar a Miguel, que hace años no lo veo, a Jairo y por supuesto al representante José Daniel López. Jairo Libreros, abogado, profesor, experto en todos estos asuntos jurídicos y de seguridad. Diana, buenas noches, un saludo especial para vos, para todos mis amigos que están aquí acompañándonos en este panel y de manera particular a quienes nos siguen en Caracol Radio. También con nosotros Miguel Uribe, abogado, es secretario de Gobierno, es candidato a la alcaldía. Miguel, buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a todos los oyentes y por supuesto a Jairo, Larisa y José Daniel. Como decía Larisa, buenos amigos, qué gusto verlos aquí en este programa. José Daniel López, congresista de Cambio Radical, buenas noches para usted. Diana, buenas noches, gracias por la invitación, feliz de estar acá con estos viejos y buenos amigos como Larisa Pisano, Miguel Uribe y Jairo Libreros. Un saludo a los oyentes de Caracol. ¿Qué les parece si empezamos por la terna, que fue la noticia última, la que se nos acaba de presentar? Porque hay una decisión ya del Consejo de Estado sobre esta terna que debe reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, de tendencia liberal, que se vence su periodo a inicios del próximo año. La decisión que debe ser enviada después al Senado para que escoja el nuevo magistrado está entre Natalia Ángel, abogada de la Universidad de los Andes, profesora, quien ha sido además ternada para ocupar una de las sillas de la Corte Constitucional ya en otras oportunidades. El segundo es el abogado Héctor Riveros, de la Universidad Externado, fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia, ha estado en el Ejecutivo, tanto en el gobierno Gaviria como en la alcaldía de Enrique Peñalosa, entre otros cargos. Y el último es Luis Manuel Lasso. Empiezo por preguntarles a ustedes una primera opinión sobre la decisión de la Corte de conformar esta terna. Una terna que además tiene pues un corte liberal, una terna que manda un mensaje sin duda a el Senado de la República. Empiezo por usted, Miguel. Gracias, Diana. Bueno, yo pues puedo referirme básicamente a las calidades profesionales, académicas y personales básicamente de Héctor, a quien creo que es un gran ser humano, conozco bien. Él fue secretario de Gobierno de Bogotá, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces sobre Bogotá, sé que es un gran jurista, hace años lo escucho en la radio y creo que así no coincida con él en algunas posiciones, creo que es una persona con plena capacidad para asumir ese reto. A las demás personas de las ternas no las conozco, pero sin duda confío que el Consejo de Estado haya tomado una decisión ideal en el sentido en que haya escogido a las personas más capacitadas. Sé que en esa lista corta de 16 personas que estaban analizando el día de hoy había gente muy buena, juristas extraordinarios. Lamento que algunos de ellos no estén en esa terna, pero bueno, así funciona este proceso y ojalá se escoja a la persona que tenga mejores calidades y que llegue a hacer el trabajo que corresponde en la Corte. José Daniel. Bueno, Diana, yo creo que cada vez que las cortes actúan con independencia frente al gobierno nacional, la democracia se alivia. No es secreto que el gobierno viene apostando en el marco de este pulso por la designación del reemplazo del magistrado Alberto Rojas, y también es evidente que el gobierno tenía candidato propio y no fue escogido. El Consejo de Estado decidió autónomamente y decidió por una terna efectivamente de corte liberal. Yo, pues digamos, a quien conozco de esa terna es Héctor Riveros, se me ocurren pocas personas más capacitadas para ocupar la magistratura de la Corte Constitucional. Él, digamos, tiene como elementos que son hasta anecdóticos que hablan de esa competencia. Fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema, cuando era la antigua Corte Suprema que tenía una sala constitucional.
participó en la elaboración de la Constitución del 91 desde el gobierno del entonces presidente César Gaviria. Es además un tipo que conoce el Congreso por dentro, es muy oído dentro del Congreso. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el trámite del Estatuto de Ciudades Capitales, que es una ley de mi autoría, y también sé que conoce el quehacer del Congreso. Luego creo que esa trayectoria jurídica combinada con su habilidad política, pues le auguran los mejores éxitos. Entiendo, pues Natalia Ángel ya se ha postulado varias veces, entiendo que es una abogada liberal y una académica importantísima. Entiendo también que el doctor Lazo pues es un magistrado muy respetable del Tribunal de Cundinamarca, pero sin duda, digamos, yo como liberal de pensamiento, sí me sentiría muy feliz de ver a Héctor Riveros como magistrado de la Corte Constitucional. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, en el Senado. Larisa Pisano. Sí, me pareció una terna maravillosa. No conozco en detalle la trayectoria del magistrado Lazo, pero pues los nombres de Natalia Ángel Cabo y Héctor Riveros, digamos, representan candidaturas inmejorables para llegar a la Corte Constitucional, precisamente por su profunda relación con la Constitución y con la de 1991. Héctor, que participó como viceministro del Interior en su momento en ese proceso constituyente, y Natalia Ángel, pues que es formada de la mano de Carlos Gaviria en la Corte Constitucional. Natalia es una persona de entraña de la Corte, ama la Corte, respeta la Corte y tiene todas las credenciales académicas y profesionales también para ser una excelente magistrada. Me parece que los nombres de Héctor Riveros y Natalia Ángel son brillantes y merecen estar en esa terna. ¿Cuáles son los desafíos de esa corte como la ven ustedes hoy? Faltó mi Jairo. opinión, Diana. Ay, Jairo. Jairo. Diana, yo tengo dos comentarios. A mí me encantó la terna. Es una terna liberal, como todos hemos tenido la oportunidad de expresarlos. Conozco a los tres. Natalia, hemos compartido espacios aquí en Hora 20. He leído artículos de ella. Es una académica muy destacada, liberal. El doctor Lazo igualmente es compañero mío de maestría en Derecho Económico en la Universidad Externado de Colombia. Eso es una historia larguísima, hace muchos años, cuando yo empecé mi vida académica. Y el tercer integrante de esa terna a mí me llena de felicidad. Creo que hoy la sonrisa no la he podido detener por muchos motivos, pero le voy a contar dos que son importantes. Ya sabemos quién es Héctor Riveros. Es un hombre pulcro, brillante, íntegro. Es una persona que conoce como muy pocas la esencia liberal de la Carta Política del 91. Hizo parte del proceso, no solamente para definir desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que desaparece por cuenta de la Carta del 91, sino que hizo parte de las discusiones y llevó a cabo como consejero presidencial también el desarrollo de esa carta. Héctor fue mi maestro, es mi mentor. Cuando yo asumo como profesor auxiliar, profesor asistente, es el cargo en el externado, yo tenía 24 años. Era casi un adolescente, pues, eso fue a finales de los años 90, y mi profesor titular era Héctor. Y yo sé que Héctor va a defender 3 o 4 principios que dejo mencionados: la esencia liberal de la Carta, la vigencia del Estado de Derecho, de manera particular la esencia de garantizar la vida, la integridad, y un principio que a veces hemos olvidado de la Carta del 91, la dignidad. Yo creo que tenemos una gran terna, un mensaje del Consejo de Estado a la Casa de Nariño, una terna liberal, y de manera particular estoy seguro que en esta oportunidad el profesor Héctor Riveros no solamente va a tener la fórmula y el camino expedito para ser magistrado, sino para defender principios liberales que hoy día, en un régimen tan autoritario como el de Iván Duque, necesitamos más que nunca. Pues pocas veces en un panel hay una opinión generalizada, primero por calificar de acertada la terna del Consejo de Estado, segundo por efectivamente destacar la figura de Héctor Riveros como un hombre que desde su pulcritud e idoneidad es el candidato por lo menos de este grupo, igual que Natalia Ángel, que ha mencionado Larisa Pisano. Sin duda Héctor representa lo que esperaría el liberalismo, pues el pensamiento liberal en la Corte. Por eso pregunto cuáles son los desafíos de la Corte de aquí en adelante. ¿A qué se enfrentaría un nuevo magistrado al entrar a la Corte? ¿Cuáles son esos grandes temas que hoy la Corte tiene
sobre los cuales tienen que trabajar, para que nuestros Diana, oyentes entiendan cuál es, de alguna manera, el desafío de quien llega. Diana, yo tengo dos temas que creo que son vitales. El primero de ellos está relacionado con el debate que muy seguramente empezará en las próximas semanas y veremos a ver cuál va a ser su desenvolvimiento, y está relacionado con despenalizar el aborto. Ese es un tema que hace parte del pensamiento liberal, y yo creo que uno de los retos más grandes que tiene esta Corte Constitucional, que muy seguramente se verá reforzada con la presencia de Héctor Riveros, es tener una visión mucho más liberal de los derechos de las minorías, incluidas también derechos que se han desconocido especialmente por hombres. En América Latina, en el 99% de los casos, las legislaciones que han establecido el aborto como un delito han sido votadas por hombres en los congresos. Pero cuando uno tiene una corte liberal y tiene personas como Héctor Riveros, está claro que los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, la autonomía personal van a tener un lugar muy destacado. También hay que proteger los derechos de las comunidades LGTBI. Es un asunto que no hemos tramitado de la mejor manera en la Corte Constitucional. Tenemos que tener un principio de igualdad, y para eso necesitamos magistrados liberales, porque cuando existen cortes constitucionales y el principio liberal es el fundante al momento de discutir, es cuando se dan los mayores desarrollos de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de los derechos de alto contenido social. Yo creo que en ese aspecto está quizás uno de los primeros retos, pero hay un segundo y lo dejo solamente mencionado. Diana, en los últimos años hemos perdido nosotros el equilibrio entre los poderes. Hay una intromisión abusiva y, en mi opinión, arbitraria del Ejecutivo en asuntos que son de competencia única y exclusiva del Congreso de la República o de la rama judicial. Pero cuando tú tienes una Corte que está preocupada por garantizar la esencia de la Carta del 91, se puede establecer un equilibrio de la mejor manera para evitar esos principios e intervenciones autoritarias y arbitrarias, y de manera particular para proteger los derechos de las minorías, porque uno de los conceptos más revolucionarios en términos liberales de la democracia es que es el gobierno que protege de manera particular los derechos de las minorías. Ahora, el que llega a una corte donde en este momento hay ¿cuántas mujeres? 3. Tenemos 3 mujeres. Es de las pocas cortes que se logró por fin que tuviera una gran participación de mujeres. Así es, Diana, y yo creo que esa es una de las deudas más grandes que tenemos. La visión constitucional de las mujeres es esencial para garantizar la convivencia en medio de la diferencia. Es uno de los temas vitales que tenemos que garantizar. Tenemos 3 mujeres que han desempeñado un papel muy importante, y tenemos la ilusión que sigan llegando mujeres para que aporten desde su experticia, desde el área jurídica, en donde apostaron académica y profesionalmente para enriquecer los contenidos jurisprudenciales de los temas que hacen parte de la vida pública y de la vida política colombiana. Ojalá podamos mantener esa cuota femenina de 3. Pensaría yo que lo más ideal es llegar a tener una corte en donde la mayoría, 5 de los 9 magistrados, sean mujeres. Miguel, desafíos para quien llega a la corte. Había pedido la palabra, perdón, José Daniel. No, adelante, Miguel. Adelante, Miguel, por favor. Gracias, José. Bueno, yo coincido con Jairo, es básicamente que todo lo que podamos hacer para equilibrar la cancha, combatir la desigualdad, promover el respeto, no solamente formal en las leyes, sino material por la diversidad, básicamente por las diferencias, hay que hacerlo. Creo que es importante, y esta Corte, así mismo como se reclama por parte de Jairo que haya independencia de poderes, es importante que esta Corte también respete los debates que deben darse en el Congreso. Ya hemos visto varias veces donde la Corte entra a tomar decisiones de asuntos que el Congreso debería discutir. Y ese es, digamos, un reclamo en doble vía, porque ni la Corte lo debería hacer y el Congreso lo debería hacer más rápido, porque muchas veces también el Congreso se toma tiempo para dejar de debatir ciertos temas que deberían estar allí. Y lo tercero que diría es que yo creo que la Corte, como cualquier juez, debería garantizarle a los colombianos de cualquier tipo de ideología que sus decisiones son con base en derecho, no con base en ideología. Y yo creo que ese es un mensaje fundamental en un momento en el que se requiere confianza, y que además se requiere confianza por parte de la justicia. En un momento en donde hay impunidad, no tiene que ver en este momento con la Corte Constitucional, pero en donde hay impunidad y hay desconfianza de la rama jurídica, sin duda la Corte Constitucional tiene un papel fundamental
para transmitir y contribuir a esa confianza que necesitamos generar en el ciudadano. Y por supuesto, va a tener un papel protagónico si llega a haber una reforma a la justicia que en mi concepto debe hacerse para garantizar que no haya impunidad y que sea mucho más efectivo. José. Diana, no, a ver, dos comentarios. Lo primero, a la Corte Constitucional se le viene una prueba de fuego absoluta, incluso en defensa de sus propias competencias, para que el Congreso no se la brinque en torno a la discusión de la Ley de Garantías y de su reciente reforma a través de la Ley de Presupuesto. Eso no es un mico, eso es un orangután que no cabe por la puerta ni del Capitolio ni del Palacio de Justicia. Y esto... Hoy la ANDI hizo una propuesta de monitoreo a través del SECOP de esa ley de garantías. Para ustedes, los que conocen el SECOP, ¿genera el SECOP es una herramienta real para poder vigilar? No, yo no creo. Yo creo que acá el tema no es cómo maquillamos el mico. El tema es cómo lo logramos tumbar. Nosotros ayer le enviamos una carta al presidente de la República pidiéndole objetar la reforma a la ley de garantías. Primero por un tema de presentación, esto trasciende lo jurídico, y es que uno no cambia las reglas de juego en medio del partido. Es indecente reformar la ley de garantías electorales cuando ya estamos en la campaña del Congreso y cuando estamos a pocos meses de la elección presidencial. Segundo, no hubo garantías en el debate. La señora Jennifer Arias, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, interrumpió 15 de las 25 intervenciones que se dieron en el debate de la reforma a la ley de garantías, que era tal vez el más importante de la ley de presupuesto. Tercero, y en esto hay que hacerle pedagogía a los oyentes, la ley de garantías es una ley estatutaria. Las leyes estatutarias son las que desarrollan derechos fundamentales. Las leyes estatutarias solo se pueden reformar a través de proyectos de ley estatutaria, y la ley de presupuesto es una ley ordinaria, una ley común y corriente. Si esta reforma se aprobaba como ley estatutaria, no la puede firmar el presidente, sino que tenía que ir a revisión previa de la Corte Constitucional. Por eso digo que la primera prueba de fuego, aparte del tema de interrupción voluntaria del embarazo, es que la Corte no se deje saltar por una jugadita, una leguleyada, que le quitó la competencia de revisar previamente, como lo ordena la Constitución, una ley que es de contenido estatutario. Nosotros le pedimos al presidente objetar esta reforma, pero si no la objeta, vamos a demandar su inconstitucionalidad y vamos incluso a pedir medidas cautelares para que la Corte revise de oficio esta lamentable reforma que aprobó el Congreso. Diana, otro punto para apoyar a José Daniel en su presentación que comparto de principio a fin. Desde el punto de vista jurídico, esta ley tiene una causa ilícita y hay mala fe. Hay causa ilícita porque el gobierno nacional tiene absoluta claridad que no puede reformar una ley estatutaria vía el procedimiento que está adelantando en la Corte. Y hay mala fe porque ellos saben muy bien que están aprovechando que muy seguramente, y no vaya a ser que la Corte nos salga con una salida mucho más inteligente y mucho más hábil de lo que cree, con una mirada con cierto desprecio la Casa de Nariño frente a la Corte Constitucional, que acepte esa demanda y como una medida al momento de aceptar el estudio de constitucionalidad, inmediatamente ordene la suspensión de los efectos jurídicos por ser de causa ilícita. Es inconcebible que a estas alturas del partido a los colombianos nos crean que no sabemos de derecho o que no entendemos que por la puerta de atrás se está reformando quizás uno de los pilares más importantes para evitar que quienes ostentan poder se mantengan en él por vía de otros candidatos que van a favorecer. Yo creo que en ese punto el papel que va a jugar la Corte Constitucional es determinante. Ojalá acepte la demanda y se presente de la mejor manera posible, porque una ley de causa ilícita y de mala fe no puede constituirse en un acto jurídico en un país como Colombia, donde nosotros nos sentimos muy orgullosos, Diana, de tener una democracia constitucional. Es inconcebible que se tramite este proyecto de ley. Larisa, desafíos de la Corte. Yo creo que el principal desafío, más allá de temas como la despenalización del aborto, como las decisiones frente a eventuales personerías de otros partidos políticos o de partidos que entren que quieran entrar en el debate electoral, o de las demandas a la reforma tributaria o de este tema de la ley de garantías, me parece que el gran reto de esta Corte Constitucional es seguir manteniendo la independencia de poderes y la independencia que caracterizaba a la Corte históricamente, a pesar de que
de que ha habido, digamos, recientes afrentas institucionales que han llevado a pensar, particularmente en este gobierno, que el tema del respeto del equilibrio de poderes no es tan claro. Y finalmente me parece que es válido hacerle un reconocimiento al magistrado saliente. Me parece que el magistrado Rojas fue un magistrado serio, que respetó su talante liberal y que dignificó ese carácter independiente que debe tener la Corte de Constitución. Bueno, si les parece, pasamos al tema del carnet de vacunación. Justo 10 meses después de haber aplicado la primera vacuna contra el COVID-19 en el país, se pondrá en funcionamiento este certificado de vacunación como un documento para permitir el ingreso de vacunados a espacios donde se pueden presentar aglomeraciones, restaurantes, bares, discotecas, cines, iglesias, a través de 3 fases que iniciarán el 16 de noviembre con vacunados mayores de 18, el 30 de noviembre con mayores de 15, mediados de diciembre con mayores de 5 años, previendo que para ese mes sea necesario contar con el esquema completo de vacunación y no con una sola dosis como será inicialmente. Pues hoy el país cuenta con 21 millones de esquemas completos, 47 millones de dosis aplicadas y cuenta con una disponibilidad de 15 millones de dosis, cifra que impulsó el Ministerio de Salud al implementar ese certificado. Y aunque Colombia no es el primer país que se suma a exigir el certificado de vacunación, pues Israel empezó con el pase verde en febrero y a partir de julio la Unión Europea impulsó el certificado digital COVID europeo para permitir solo ingreso de vacunados a determinados lugares, pues estas medidas han levantado polémica en la medida en que podrían suponer algún tipo de discriminación a quienes no se han vacunado o no han tenido acceso a las vacunas, así como a vulnerar derechos individuales. Incluso la OMS ha planteado que un camino a ponerlo como obligatorio puede ser contraproducente entre quienes todavía desconfían de las vacunas. No obstante, encuestas como las de Inbamer Poll, publicadas la semana pasada, reflejan ya que el 71% de los colombianos estaría de acuerdo con el carnet de vacunación y solo el 29% se mostró en contra. ¿Cómo se aproximan ustedes a esta idea? ¿Es un incentivo para vacunarse? ¿Se puede entender como una limitación de derechos? ¿Cómo ven la decisión? ¿Quién empieza? Yo quisiera comenzar, Larisa. Diana, diciendo que me parece válida la decisión que acaba de tomar el Ministerio de Salud. Digamos que hoy en día en Colombia casi nadie puede decir que ha dejado de vacunarse por falta de existencia de vacunas. Digamos, el que no se ha querido vacunar es porque no se ha querido vacunar, fundamentalmente en centros urbanos. Ha habido problemas con segundas dosis, con manejo de tiempos, con manejo de información. Hace falta mucha más claridad en la información de cómo y en dónde debe vacunarse la gente, pero ya el tema no es falta de disposición de vacunas. Digamos que es evidente que hay una tensión entre decisiones individuales y derechos colectivos, y aquí pues después de 2 años casi de sacrificio colectivo en torno al encierro y a la prevención y al cuidado de la pandemia, pues vacunarse es un tema de responsabilidad colectiva. Digamos que uno podría asumir que casi que andar sin vacunar es de alguna manera como andar armado por ahí sin un permiso, es poner en riesgo al resto de la sociedad. Hoy tuve la posibilidad de pasar por el Movistar Arena, que traté de vacunar a mi hijo y había estado allí la semana pasada también. La semana pasada estaba desocupado y hoy había ríos de gente tratando de vacunarse, lo cual me llevó a pensar que de alguna manera la decisión del ministerio implicó un deseo profundo de más colombianos de vacunarse. Claro, lo motivó notablemente. Creo que fue una decisión acertada y que probablemente nos ayude también en todos los procesos que implica salir de esta pandemia. Uno podría pensar Diana, que se vuelve automáticamente obligatoria la vacunación al exigir el certificado, Miguel. Diana, yo lo primero sin duda sí, la respuesta es, debería promover que se vacune, digamos, exigir el certificado debe incentivar que la gente se vacune. Ahora, entiendo que el gobierno está siendo, para mi gusto, un poquito tímido, iniciando a decir que el carnet solo se requiere en ciertos escenarios, particularmente en cierto tipo de aglomeraciones, pero para mí exigir el carnet de vacunación es privilegiar la salud de los colombianos, punto. Es decir, no hay nada más tranquilizante en un momento de incertidumbre,
y además de dolor como el que fue el COVID, de llegar a un sitio en el que uno sabe que todo el mundo está vacunado. Y hoy las condiciones en Colombia están dadas. De pronto haber exigido esto hace 8 meses hubiera sido un acto completamente discriminatorio e inequitativo. Hoy es todo lo contrario. Hoy es un incentivo para que las personas que no han querido vacunarse se vacunen. Ahora, mayores a 50 años, hay 4 millones de personas mayores a 50 que teniendo derecho, teniendo las vacunas disponibles, no lo han hecho, por dar un ejemplo. Esas además son personas que están en mayor riesgo que personas más jóvenes. Ya está claro que los mayores de 3 años, si no estoy mal, 3 o 5 años se pueden empezar a vacunar y están las vacunas disponibles. Y es un éxito, para mí el proceso de vacunación es un éxito, no solo del gobierno nacional, sino de las entidades territoriales. Es evidente, con algunas excepciones sin duda, pero es evidente que una capacidad absoluta de respuesta una vez empezaron a llegar las vacunas y la velocidad con la que se pusieron esas vacunas es realmente sobresaliente. Yo diría más lejos, yo diría que en las universidades, en los colegios, los profesores, que incluso en el transporte público, en las entidades oficiales, debería obligarse el carnet. Y voy además a plantear una excepción que eventualmente podría existir. Si alguien, por cuestiones o religiosas, además esto es digamos, también traído de otros países que lo están haciendo, y es o por cuestiones religiosas o por cuestiones de salud incluso, no se ponen la vacuna, esas personas deberían tener una rigurosidad mayor en el testeo. Es decir, está bien, no me pongo la vacuna, pero tengo un testeo casi que semanal. Por darle un ejemplo, en universidades de Estados Unidos, las personas que no tienen el carnet se tienen que hacer la prueba, los que no tienen la vacuna, se tienen que hacer la prueba 3 veces a la semana, porque finalmente, como dice Larisa, es poner en riesgo no solo su propia salud, sino los demás. Así que, por supuesto que defiendo y apruebo y, digamos, respaldo esta decisión, e incluso invitaría a que no solo el gobierno, sino las entidades territoriales y las entidades privadas exijan ese carnet. José Daniel. Diana, no, yo estoy con Larisa y con Miguel. Yo creo que acá no hay una limitación a la libertad individual. La libertad individual es mi derecho a tomarme un trago, el derecho de un ciudadano a tener determinada preferencia sexual, a fumarse un cigarrillo de marihuana, al derecho a morir dignamente. La libertad individual es aquella que en mi ejercicio no implica poner en riesgo la salud y la vida de otras personas. Es una decisión mía y que se aplica conmigo solamente. La decisión de no vacunarse no es una decisión individual, es una decisión de profundo impacto colectivo. Si yo no me vacuno, el problema no es que eventualmente me enferme y me muera de COVID. Ese es un pedacito del problema. El otro pedazo del problema es que si no me vacuno soy mucho más propenso a contagiar a las personas con las que tengo contacto. Luego yo no creo que acá la discusión clásica de libertades individuales versus bien común sea tan aplicable. Yo celebro Pero esta sí hay decisión. un castigo a los no vacunados. Sin duda, pero es que los no vacunados es, digamos, es un poco el ejemplo que ponía Larisa, es como conducir ebrios. Ellos están haciendo conductas premeditadas que ponen en riesgo la vida de otras personas. Luego yo creo que es una buena decisión y debo hacer un reconocimiento acá. Nosotros el año pasado fuimos muy activos en criticar las demoras del gobierno en la compra anticipada de vacunas. Eso generó un efecto en las tasas de mortalidad del primer semestre del año. Pero uno hace control político para que las cosas se corrijan y hay que decir que se corrigieron, que hoy hay disponibilidad de vacunas y que el que no se quiere vacunar es porque no quiere hacerlo. Luego acá sí llegó la hora de algún modo de apretar tuercas y generar incentivos más fuertes para que las personas, así no estén tan convencidas, decidan hacerlo por practicidad y por poder continuar normalmente con su vida en sociedad. Ahora, cierro con esto. Esto no es una obligación para vacunarse. Es una obligación para entrar a un estadio, para entrar a un bar, para entrar a un restaurante. Ayuda a tener una vida más cómoda, pero pues al final del día el que no se quiera vacunar, pues asumiendo las consecuencias también tiene el derecho, digamos, a no hacerlo. Ahora, hay un tema que me Diana. preocupa acá y es hasta qué punto nuestra institucionalidad en el tema de vacunas o nuestras herramientas pueden generar estos códigos originales de vacunación. Hasta qué punto logramos que no se vaya a generar, cómo evitamos que se genere una especie de mundo de carnets falsos para poder acceder. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay aplicaciones y aquí también en Colombia pues hay una aplicación donde se baja el código QR. ¿Sería exigible a través de código QR? ¿Es suficiente con el papel? ¿Cómo se imaginan ustedes ese escenario, Jairo?
Diana, yo creo que es clave el trabajo tecnológico, no solamente porque ha demostrado que facilita la capacidad que tenemos nosotros como ciudadanos en procesos de identificación, nos hace la vida mucho más tranquila, y de manera particular existirían mecanismos de control desde el gobierno central para evitar que actos de corrupción que ya se vienen presentando. Hace 3 o 4 meses los medios de comunicación presentaban información o notas periodísticas en donde en la calle le vendían a uno el carnet de vacunación con los números exactos, con una cantidad de detalles que lo hacían parecer como si fuera original. Yo creo que esa es otra batalla que tenemos que adelantar, porque de un lado este incentivo de salud pública, que además de lo que han dicho mis compañeros, yo le agregaría algo. Hay suficiente evidencia científica para demostrar que las vacunas disminuyen la posibilidad de contagiarme como individuo, pero de manera particular de contagiar a otras personas, pero no es suficiente. Necesitamos garantizar la integridad de los carnet o de las identificaciones vía tecnológica, el código QR o cualquier otro mecanismo que podamos impulsar. En el decreto que conocimos hace 1 hora aproximadamente se establece el mecanismo que trae el Ministerio de Salud, pero tenemos un problema muy grave. Los asuntos de corrupción en el país han alcanzado unas cotas en donde la situación lo hace alarmante, pero hay una medida que es muy importante. Yo creo que se requiere participación y presión social. Se requiere ver qué es lo que está haciendo el gobierno, de qué manera está tramitando y cómo establece puntos de control a las diferentes facetas que estén relacionadas con la acreditación de mi vacuna ante la EPS, cómo esa información se lleva a un nivel central. Esa es la pregunta que les hacía un poco, porque, digamos, el porcentaje de personas vacunadas en el exterior que han reportado su vacuna a las EPS que no reciben el reporte, con lo cual esas personas que en buena voluntad y cumpliendo con un deber reportan las EPS, muchas no lo registran. ¿Cómo se valida ese carnet a través de la EPS para que la persona que se vacunó afuera pueda tener su código? Esa es una. Luego, personas en la ruralidad que de pronto no tienen acceso a estos aparatos, a estos monitores donde puedan tener el código QR. O sea, hay una serie de cosas. ¿Cómo está el sistema de data para saber en Colombia cuál es el número de personas no vacunadas hoy? Y no vacunadas porque no han querido, o porque el acceso definitivamente aún no les ha llegado, o porque no han querido. O sea, un poco cómo está esa data. Es como la información que uno esperaría poder tener en el momento en que se toma una decisión tan importante como esta. Voy a hacer una pequeña pausa. Sí, Miguel. No, Diana, yo simplemente diría que aquí la carga no puede, es decir, sin duda el gobierno tiene que avanzar en lo que tú estás mencionando, creo profundamente en eso, pero no solamente por la capacidad de sincronizar esta información, sino historias clínicas, bueno, etcétera, etcétera. Pero el tema de fondo es que la carga aquí no está, aquí no podemos seguir, es decir, aquí la carga no puede estar en cabeza del Estado, aquí la carga está en cabeza del ciudadano, que tiene una obligación. Es como no vacunarse contra cualquiera de las enfermedades que uno vacuna a un bebé. Es como decir, tengo el derecho a no hacerlo. No, perdón, yo llevo a mi bebé a vacunarlo, quiera o no, porque es que está comprobado. Lo mismo pasa aquí. Aquí no sobre eso no hay discusión alguna, y yo creo que aquí no habría nadie que no esté de acuerdo con esa exigencia. No, de acuerdo, lo que digo es que el carnet, a lo que quiero decir es el carnet del bebé que yo tengo, ese carnet, existe hoy toda la información y capacidad para tener el registro como tienen el del bebé de uno. Entonces, a lo que diría es que aquí seguro el gobierno puede rápidamente hacerlo si es que no lo tiene hecho. Diana, voy a hacer una pausa, ya regreso. Mielter Tos, diga no a la tos con Mielter Tos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8:32 p.m. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con Mielter Tos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta los deportes en Caracol Radio.
8 de la noche, 33 minutos. A esta hora Boca Juniors de Argentina en la semifinal de la Copa de este país le está ganando 1-0 a Argentinos Juniors cuando se cumple ya el minuto 61. Atención que en Boca Juniors es titular Sebastián Villa, no lo era desde el 20 de julio. También es titular Jorman Campuzano y el también colombiano Frank Fabra. En otro partido que se juega hasta ahora de la Serie A de Brasil, en el minuto 73 están empatando 1-1 Atlético Mineiro y Gremio de Brasil. Por el Gremio, el único tanto que ha marcado hasta ahora lo marcó el colombiano Hamilton Campaz en el minuto 56 y es titular el convocado a Selección Colombia y quien regresa Miguel Ángel Borja. Finalmente en la Copa Libertadores Femenina ganó Independiente Santa Fe 1-0 a Deportivo Cuenca con gol de Fanny Gauto. Mañana jugará Deportivo Cali 3:30 de la tarde ante Alianza Lima de Perú. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, habló sobre los detalles del viaje de la selección colombiana a suelo brasileño para enfrentar a la verde amarela por la fecha 13 de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 el próximo 11 de este mes y su retorno a territorio nacional para su encuentro ante Paraguay el 16. Los jugadores van todos directos, los que están en el exterior llegan directo a Sao Paulo, los esperamos el fin de semana y allá pues nos prepararemos. Hemos contratado una concentración muy especial donde no tendremos necesidad de salir de ahí. Luego del partido, un par de horas después, 2-3 horas después del partido, tomaremos un vuelo charter directo a Barranquilla a prepararnos ya para el partido del próximo martes 16 frente a la selección de Paraguay. La federación también espera tener el 100% de aforo en el juego ante Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde ya está avalado el 75% de entradas para el público. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Un conjunto de organizaciones de jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, artistas locales e instituciones firmaron el Acuerdo por la Convivencia y el Buen Vivir de la Cuenca del Río Tunjuelo en Bogotá. Julián Arana, líder juvenil. Yo creo que la clave está en la idea fuerza del buen vivir, respetando la esencia para las comunidades ancestrales y su significado, y para la cuenca específicamente pasa necesariamente por saldar esa deuda histórica, social, económica y política que se tiene con el sur de la ciudad y transitar a la convivencia como una forma democrática de estar juntos. Marta Rentería, lideresa de las comunidades afro. Las mujeres estamos pariendo este acuerdo y se lo vamos a entregar a las mejores manos, a la de la sabiduría, que haya entendimiento y que saquemos adelante este acuerdo. Entendamos el pasado para no repetirlo. Comisiondelaverdad.co. Hey, mijitos, muchas gracias por su sugerencia. Les cuento pues que me recomendaron todo tipo de aviones, grandes, pequeños, viejos, nuevos, morados, azules, rojos, pero decidí aceptar la invitación de mis amigos de Viva. Si quieres conocer junto a Rigo por qué Viva es la aerolínea donde todos pueden volar, síguenos en nuestras redes @VivaAirCo o entra en vivaair.com. Vuela más con Viva, la aerolínea súper bajo costo. Vigilado Supertransporte. Está prohibida la explotación, pornografía y demás formas de abuso sexual de menores. Ley 679 de 2001. Viva, vuela más. Hola Laura, mira, estoy un poco estresado. Necesito información normativa actualizada. ¿Tú sabes dónde puedo encontrarla? Claro que sí, Sebastián. En la página web www.swin-juriscol.gov.co encontrarás las normas actualizadas en un solo lugar. ¿En serio? Excelente información. Muchas gracias. Con gusto. En esta página web, además de encontrar las normas más recientes, podrás descargar el boletín Ventana al Derecho que te mantendrá actualizado en temas normativos y jurisprudenciales. Swing Juriscol, el derecho colombiano a un clic. www.swing-juriscol.gov.co. Ministerio de Justicia y del Derecho. Escuchas Hora 20. Regresamos en Hora 20 con Jairo Libreros, Larisa Pisano, José Daniel López y Miguel Uribe. Una última opinión sobre el tema de la vacunación para entrar en seguridad. Me había pedido Diana, la palabra Jairo, sí. Diana, nosotros no podemos olvidar que Colombia, en el marco de América Latina, es quizás el país que mejores experiencias
exitosas, acreditadas por diferentes organizaciones, y hablo de manera particular de la Organización Panamericana de la Salud, pero también de la Organización Mundial de la Salud, reconoce que Colombia tiene una data muy importante en el tema de vacunas. Estamos por encima del resto de América Latina en procesos y procedimientos de vacunación. Lo que yo veo con cierta extrañeza es el comportamiento de algunas EPS que no quieren acreditar las vacunaciones que se han realizado en el exterior por ciudadanos que tenían la capacidad y la facilidad de vacunarse en otros sitios y que en última instancia era un beneficio para toda la sociedad colombiana. Pero aquí vuelvo al tema constitucional que inicialmente con el que abrimos el debate. A veces algunas EPS o ciertos funcionarios del sector privado vinculados con la salud olvidan el principio de buena fe. Aquí hay que actuar de buena fe. Muy seguramente no faltará el avivato que quiera pasarse de vivo, el vivo bobo que tanto hemos discutido en otros programas, pero hay que creer en las personas. El principio de buena fe no puede ser vulnerado y mucho menos desconocido por las EPS. Hay unos requerimientos técnicos que aparecen en los formularios de las personas que son vacunadas en el exterior. Se debe establecer un mecanismo de aceptarlas, acreditarlas, y tiene que ser verificado, así sea aleatoriamente, para determinar la validez y la realidad de esos certificados. Pero las EPS tienen que partir del presupuesto de la buena fe de los ciudadanos. Y una última cosa, y es que esos eventuales carnets falsos o QRs falsos o mecanismos falsos para ir la vacunación, pues no se los imagina uno como actuaciones colectivas a una gente convocando grandes masas de gente que no se quiere vacunar para venderles ese tipo de cosas, sino son como, o pueden ser producto más de una informalidad, de una ilegalidad callejera que pues de grandes mafias de corrupción en torno a la no vacunación. Ahora, me parece, simplemente para cerrar el tema de las obligaciones, que no es solamente un tema de entrar a un estadio o de rumbear o no rumbear. No, es de andar por la vida, en la cotidianidad, subirse en el ascensor del edificio de donde se vive. Y de los costos para el sistema de salud. De alguna manera, no estar vacunado debería ser considerado una preexistencia, porque es la sociedad en conjunto la que paga el sistema de un sistema de salud para atender fundamentalmente a los no vacunados. Pues haremos pedagogía a través del servicio informativo en todos nuestros periodistas para poder ayudar a quienes se vacunaron en el exterior a poder validar su carnet aquí, a quienes ya lo hicieron aquí, tener la posibilidad de sacar este código QR. Es posible que muchas personas no lo hayan podido hacer por no saberlo hacer, por no tener la suficiente información, pero también porque está a prueba el sistema y la tecnología de la herramienta en Colombia. Miremos ahora algunas cifras sobre inseguridad en el país. El DANE reveló que entre el 2020 y el 2021 hubo un aumento de 5 puntos en la percepción de inseguridad, a pasar del 39% el año pasado al 44%, siendo Bogotá la ciudad con mayor percepción, con el 77%, seguida por Cúcuta con 73%, argumentando que el mayor problema es la falta de presencia de fuerza pública en las calles. De otro lado, para el año pasado el porcentaje de victimización fue del 7.8%, menor que la del 2019, pero que de igual forma representó un total de 2.9 millones de víctimas de delitos como hurto, robo, riñas. El informe revela también que una alta tasa de personas no denuncian. Pues mientras en el 2019 era del 69, el año pasado creció al 72. Jairo, ¿cómo se entienden estas cifras a la luz de lo que nos ha ido dejando la pandemia y las condiciones de seguridad ciudadana en las capitales del país? Diana, yo creo que hay dos interpretaciones que hacen parte de los resultados que arroja este trabajo presentado por el DANE. De un lado, un profundo descontento y desconfianza con el Estado. Hay sectores muy importantes de la sociedad que no solamente consideran que el aparato de seguridad, especialmente la policía, no tiene la capacidad de brindar los mecanismos mínimos suficientes para prevenir la comisión de delitos, sino especialmente que la justicia no tiene o la voluntad o por lo menos la capacidad institucional y financiera para sacar adelante las investigaciones judiciales que permitan capturar a las personas involucradas en los delitos. Cuando tú tienes un descontento popular tan grande, que en el caso colombiano es dramático, leí este fin de semana el último informe del Latinobarómetro y Colombia es el país que porcentualmente hablando ha alcanzado unas cotas muy altas de desconfianza
frente a la capacidad del aparato de seguridad y justicia. Ahí hay una explicación. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros no podemos olvidar lo que acabamos de vivir y que todavía tenemos repercusiones muy grandes. La pandemia, la situación de los 2 primeros años de los alcaldes, de estos mandatarios locales, es diametralmente opuesta a lo que se vivió durante los 2 primeros años de la pasada administración. Aquí está uno de los funcionarios estrella. Miguel Uribe fue secretario de gobierno bajo la administración de Peñalosa en Bogotá, una administración que tuvo un arranque fabuloso en materia de seguridad. Muchos lo hemos reconocido y yo se lo he reconocido a Miguel en privado y en público, pero los 2 años iniciales de estos mandatos, casi en un 87% ha estado asignado por problemas relacionados con la pandemia, la pérdida de puestos, situaciones muy críticas en materia de empleo, y eso distorsionó por completo, porque no solamente la gente se siente insegura por cuenta de la presencia del crimen, sino particularmente porque siente que el Estado no es capaz de suplir sus necesidades. Al tener estas 2 coyunturas, la percepción de inseguridad creo que ha alcanzado unas cotas muy altas, por razones objetivas de falta de intervención del Estado, pero también porque la angustia por perder el empleo, por perder recursos y capacidad de vivir en un proyecto de vida que todos diseñamos de una u otra manera, no lo hemos logrado sacar adelante. Miguel. Gracias, Jairo, por ese reconocimiento. Mira, yo creo que aquí, hablando de seguridad ciudadana, yo diría que yo no justificaría la inseguridad, el crecimiento de la inseguridad como un problema social, porque en buena parte lo que estamos viendo en las ciudades del país es el crecimiento de bandas criminales, es decir, no es delincuencia común, es organizada, son bandas organizadas que básicamente responden a economías ilegales. Lo segundo es que, a diferencia de lo que plantea Jairo, yo diría que el COVID debió haberle comprado tiempo a los alcaldes para poder contrarrestar la inseguridad. Y paradójicamente, durante el tiempo que estuvimos encerrados, crecieron varios indicadores de inseguridad. 3 muy dolorosos, todos son muy dolorosos, pero 3 que quisiera resaltar durante el COVID, que todavía no se han logrado cambiar la tendencia, que es la violencia intrafamiliar, que es básicamente los feminicidios, y el robo a las bicicletas, son los que más subieron durante la pandemia. Hoy, por ejemplo, en el caso de Bogotá está subiendo el homicidio, y independientemente de lo que podamos decir, tú ya dijiste las cifras, la realidad es que los bogotanos y los colombianos en las ciudades principales se sienten inseguros. La pregunta es qué se puede hacer al respecto. Yo lo que creo es que los alcaldes no le han dedicado el tiempo necesario a la seguridad y cuando tienen la oportunidad no hacen lo correcto. El caso concreto, por ejemplo, déjame mencionar el caso de Bogotá hoy en la discusión del presupuesto, y es una invitación a la alcaldía a que reflexione lo siguiente. El presupuesto de Bogotá para el 2022 es aproximadamente 20% más que el año pasado, pero el crecimiento de seguridad en ese presupuesto es solo del 2.1%. Está creciendo 18.000 millones de pesos. La inseguridad hoy a los bogotanos la tiene secuestrada en su casa. Yo invito a que la alcaldía reflexione y aumente el presupuesto de inseguridad. Nosotros recibimos el presupuesto de seguridad en el 2012 en 180.000 millones y lo entregamos casi en 600.000 millones. Lo triplicamos básicamente. Entonces, yo creo que lo que esto amerita, esto que tú estás llamando la atención, Diana, es que los alcaldes de Colombia se pongan las pilas con la seguridad. Al que le quedó grande, pues le quedó grande, pero que se pongan las pilas, porque la seguridad es un tema fundamental para todos nosotros y hoy queda evidente que hay unos alcaldes que no pudieron. Larisa. Yo creo que hay tensiones en el tema de seguridad, hay tensiones o falsos dilemas, lugares comunes que realmente no responden a la realidad. Primero, siento que en los análisis de seguridad se trata de manejar una tensión entre política social y política de seguridad, cuando son absolutamente complementarias. Por un lado, porque los problemas de seguridad afectan a la gente más pobre, ¿no? La gente con mayores recursos, pues en últimas andarán carros blindados o se encierra en su casa o tiene celadores, pero la gente más pobre es la más afectada por los problemas de seguridad. Y por otro lado, porque está demostradísimo que una mayor inversión en política social pues genera mejores condiciones de seguridad. En las cifras del DANE de hoy, las 2 ciudades que aparecen con mejor percepción de seguridad, que son Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, las 3, son las que mejor indicador de recuperación económica tienen. Sería muy interesante saber qué es lo que han hecho, porque en una ciudad como Cartagena, donde la necesidad social es tan profunda, es muy extraño que haya una percepción de mejora en seguridad y donde ocurren además unos temas gravísimos
de inseguridad. Pero, por ejemplo, en Cartagena, también en esas cifras que salieron en el DANE hoy, hay un aumento en la tasa de ocupación que debe estar ligado, pues, por supuesto, al tema turismo, pero que de alguna manera puede tener alguna relación con la percepción de mejor situación de seguridad. Y hay otros elementos objetivos que tienen que ver también con el aumento de la percepción de inseguridad, y pues Miguel sí sabe de esto porque viene de un gobierno como el de Enrique Peñalosa, que estaba obsesionado con el tema de la calidad de vida en las grandes ciudades, y es el tema del urbanismo, el desorden urbano. Digamos, es que la pandemia arrasó con todo, arrasó con empleos, pero también arrasó con las ciudades, dejó un desorden urbano infinito, hubo cierres de establecimientos, es decir, las ciudades están muy deterioradas urbanísticamente, y esto también genera una mayor incidencia del delito, porque la gente siente que no hay autoridad, es decir, en contextos o en lugares muy feos y muy desocupados y muy afectados por el abandono, pues la percepción es que no hay quien mande, entonces, digamos, el delito tiende a repuntar. Entonces creo que hay que superar esos dilemas entre o seguridad o política social, cuando son absolutamente complementarios, o otros que nos llevan a atender el tema de seguridad de una manera, o la tensión entre percepción y realidad, que finalmente son dos elementos que se alimentan mutuamente, ¿no? O sea, los lugares vacíos es donde más inseguridad hay, y en los lugares en donde hay más miedo por ocupar el espacio público es donde hay mayor inseguridad. Entonces creo que hay que superar esas tensiones, y se requieren acciones políticas que sean integrales y estratégicas para atacar este problema. José Daniel. Diana, dos reflexiones, una de orden local y otra de orden nacional. En lo local, en Bogotá, yo sí creo que con Hugo Acero, que es un analista brillante del tema de la seguridad, pues se probó un poco que quien es muy buen académico no necesariamente es el mejor gerente. Y creo que la Secretaría de Seguridad en ese tiempo perdió mucha operatividad, y eso le costó muchísimo a la seguridad de la ciudad. También confío que con la llegada de Aníbal Fernández, que fue viceministro de Defensa, que tiene una buena comunicación con el gobierno nacional, que es cercano a la policía, pues yo veo que esas relaciones se van reconstruyendo y se están un poco, digamos, recorriendo caminos que son mucho más eficaces para la gestión de la inseguridad, porque pues es evidente que en Bogotá hay un problema muy grave de inseguridad, en especial relacionado con homicidios y con atracos callejeros, pero confío en que el liderazgo del nuevo secretario ayude a que encontremos una senda apropiada. Lo segundo es recordar algo que no puede pasar de agache en esta discusión, y es que la seguridad no es simplemente un problema de los alcaldes. La seguridad es un problema de los alcaldes, del gobierno nacional y del Congreso, y acá a todos nos cabe culpa. Bogotá, por ejemplo, pese a miles de anuncios rimbombantes del presidente de turno, sigue siendo una de las ciudades capitales del país con menos policías por cada 100.000 habitantes. El decreto para regular y restringir las armas traumáticas que anunció el gobierno nacional en febrero o marzo con bombos y platillos, vamos en noviembre y apenas lo están promulgando. En el Congreso estamos enredados con una sentencia de la Corte Constitucional a propósito que dice que el crimen de autor no existe y que por lo tanto las reincidencias en los delitos callejeros, que es lo que más le molesta a la gente, del tipo que capturan y que sueltan a las 24 horas y nadie logra judicializarlo, no pueden ser causal de agravación de la pena o de eliminación de beneficios como por ejemplo de libertad durante el proceso penal. Así que creo que acá tenemos un problema integral y que debe ser toda la institucionalidad, no simplemente decir es culpa de los alcaldes, que se puede, digamos, abordar un problema que sí tiene una manifestación muy dura en Bogotá, pero que también es de carácter nacional. ¿Puedo decir una cosa, Diana? Sí, Miguel. Me lleva a decir una cosa. Yo coincido completamente en lo que dice José Daniel. La inseguridad es un tema, y con Larissa, es un tema, a diferencia de muchos otros sectores, necesita a todos los demás sectores para poder tener un resultado positivo. Pero en lo que no estoy de acuerdo con José Daniel, o no de acuerdo, sino simplemente en lo que quisiera como subrayar, es básicamente que tampoco excusaría a los alcaldes, porque hoy existen todos los mecanismos para que los alcaldes hagan una mejor gestión. No probablemente acaben la inseguridad, porque hay otros eslabones, incluso la justicia le faltó decir a José Daniel, pero de fondo, hoy Bogotá, pues lo vivimos nosotros. ¿Por qué la alcaldía pasada? Ahora, y no es la única alcaldía, la pasada, hablo con esa porque la conozco con detalle, pero la alcaldía pasada disminuyó a la tasa histórica más baja de homicidios por 100.000 habitantes. Logramos reducir con casi muy pocas excepciones todos los delitos. Y como dice Larissa, no solo con la Secretaría de Seguridad,
Los 1000 parques que se hicieron, las 1000 canchas sintéticas de la administración pasada redujeron en un 89% los hurtos en el entorno y en la zona de influencia de la cancha. Es decir, con todo tipo de intervenciones se logró disminuir. Yo creo que también hay que aprovechar y hacer ese control social que tanto exige José Daniel en los alcaldes, en todos, no importa la ideología, no importa. Al final lo que está claro es que la inseguridad se les salió de las manos y particularmente en las 3 capitales principales de Colombia. No, Diana, un comentario. Rápida, Diana. Sí, Daniel. Diana, un comentario. Jairo, primero. Un comentario, Diana. Tampoco podemos dejar afuera el tema regional o el tema internacional. Si miramos las cifras en América Latina, hay una tendencia muy fuerte al crecimiento del índice de percepción de inseguridad y le voy a traer el ejemplo paradigmático que podemos trasladar al caso colombiano. En el año 2019, la ciudad capital de América Latina más segura era Santiago de Chile. Tenía un índice de 1.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la ciudad en términos de percepción de inseguridad más gravosa de toda América Latina era igualmente Santiago de Chile. Tenía 79% de percepción de inseguridad, pero cuando miramos las cifras del año pasado, en el caso de Santiago, llegaron a tener 2 homicidios por cada 100.000 habitantes e irónicamente mejoró la percepción de inseguridad. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque en toda la región, sin excepción, se ha incrementado en aproximadamente 17 puntos porcentuales la percepción de inseguridad. Sin duda, como lo dice Miguel, hay casos relacionados con la consolidación del crimen organizado, de pronto faltó mayor perspectiva, un pensamiento más estratégico de quienes tienen que tomar decisiones de políticas públicas de seguridad y en muchos casos de temas de defensa nacional, pero el tema de la pandemia, la situación crítica social terminó siendo un factor que ha disparado en un porcentaje muy alto la percepción de inseguridad. Lo que ocurre en América Latina también tiene reflejo en Colombia y uno de los casos es lo que vivimos en Bogotá. Diana, no, una réplica rápida, una réplica rápida, Miguel, pues siento amistosa, no como las del Congreso. Las del Congreso a veces son muy amistosas. Pero no, en este caso es, digamos, de alguna manera aclarar porque siento que seguramente no comuniqué bien mi mensaje. Acá yo no estoy tratando de excusar a los alcaldes. Lo que estoy diciendo es que hay que mostrar la película completa. Y claro, la gestión de la seguridad, los alcaldes tienen herramientas muy importantes, pero también las tiene el gobierno nacional y las responsabilidades políticas frente a la inseguridad actual no se agotan ni en lo municipal ni en lo distrital. Pongo un ejemplo. Algunos delitos, para no entrar en las honduras de ese debate, son cometidos por ciudadanos extranjeros. Cuando la policía captura al ciudadano extranjero y busca a Migración Colombia, pero resulta que el delito se cometió a las 11 de la noche, pues resulta que Migración Colombia en su oficina en Bogotá, por ejemplo, solamente atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no tiene las noches, no tiene los fines de semana. El tema de armas traumáticas que ya mencionaba, el tema de un liderazgo frente a la necesidad de sancionar el tema de las reincidencias. Luego creo que acá el camino, si es de adjudicación de responsabilidades, es el de la responsabilidad compartida. Y si es el de la solución, también es el de la solución compartida, sin el ánimo de excusar a nadie. Un tema muy importante sobre el tema de ciudadanos extranjeros, con esa delicadeza que la dijo José Daniel, y es un error en el que ha caído la alcaldesa de Bogotá y otros mandatarios, es sugerir siquiera que un ciudadano extranjero no se puede judicializar con la misma facilidad que otros, y eso es falso. Entre otras, uno de los problemas que usted está, o el problema que usted está mencionando ya está resuelto. En las URIs ya está la oficina de migración, se han hecho convenios en muchos, puede que en otras ciudades del país no, pero en Bogotá se ha avanzado mucho en eso, ya están las unidades móviles y se ha hecho un esfuerzo gigantesco para facilitarlo, pero incluso el Estado tiene la posibilidad de retener a esa persona hasta el día siguiente si fuera el caso para poder hacer la judicialización, pero en todo caso es solo para para que no quede ni siquiera la mínima posibilidad de pensamiento de que un ciudadano extranjero que comete un delito en Colombia no tiene que pagar. Claro que tiene que pagar y claro que se puede hacer. Pero no es un complemento, José Daniel, no es ni siquiera una réplica ni... Lo has dicho, es un complemento pequeño. Gracias a los panelistas, gracias por el debate de hoy, nos vemos mañana.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Palmas arriba, por los que prefieren lo hecho en Colombia. Palmas arriba, por esos sabores